Bienvenidos a nuestro cuarto capítulo del podcast de la H a la Z, en una semana cargada de noticias económicas. Parto por saludar a la Vero. Vero, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Ya por fin, semana corta, así que contenta. Más contenta que todas las semanas anteriores. Así es, y contenta, bueno, igual de contenta que el gobierno con las cifras de 0,2, solidarizando con el optimismo. de crecimiento económico del año pasado. Y para hablar de economía, contingencia económica, tenemos un gran invitado hoy en día, Rafa Berguán, economista, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Rafa, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación, Juan. Vero, a la Vero está contenta con la reducción de la jornada laboral de 45 a 40, porque no le gusta trabajar, parece. Tal cual. Ella la habría bajado hasta 36. Oye, no, aquí somos 24/7, estamos siempre disponibles. Pero respetando siempre los derechos de los trabajadores, sí, ¿no? Por supuesto, pasando el aviso, Juan. Bueno, bienvenido, Rafa. Muchas gracias por la invitación. Estar aquí. Oye, Rafa, un lujo tenerte acá. Tenemos muchos temas para conversar, así que vamos al tiro de lleno a lo que nos convoca. Crecimiento económico de Chile, 0,2% el año pasado. Se armó una polémica porque algunos decían que el gobierno celebraba mucho, otros decían que eran cifras realmente malas, pero queremos poner la pelota al piso. Acá en Horizontal nos gusta hablar con datos sobre la mesa, con evidencia, y nos gustaría saber tu opinión sobre esta cifra, cuáles son los principales componentes de este crecimiento y básicamente cómo ves afectada la economía hacia el futuro. Las expectativas importan, lo decía Keynes, lo decimos nosotros, y los ministros de Hacienda tienen un rol relevante en términos de tratar, otra cosa es que lo logren, tratar de aportar a que las expectativas sean positivas. Si tú me preguntas a mí, tomando palco, si el 0,2 positivo o el menos 0,2 negativo que se esperaba antes hacen alguna diferencia, yo creo que no. Cuando uno se para y mira estas cifras en una perspectiva un poquito más a mediano plazo, por ejemplo, pensando en esta conversación, estaba mirando el IMASEC parado en enero del 2015, algo así como una década, tratando de limpiar por los efectos cíclicos de corto plazo. La verdad es que el IMASEC chileno desestacionalizado entre enero del 2015 y enero de 2024, que es la última cifra disponible, desestacionalizado, creció en términos per cápita, porque la población importa, y cuando además uno tiene un aumento relevante de la inmigración, eso efectivamente cambia la fuerza de trabajo y genera efecto en la actividad. Pero en términos per cápita, es decir, por persona, se expandió algo así como 0,6% por año desde el 2015. Por lo tanto, esto se lo he escuchado a otras personas, no es invención mía, creo que el mismo Ignacio Bridones usó esta expresión, pero ha sido una década perdida, de eso no cabe ninguna duda. Así es que yo creo que la pregunta es si lo que estamos viendo en la punta, como dicen los gringos, es un cambio en la trayectoria hacia un crecimiento que se va a mover hacia lo que uno debería tener, a lo que el Banco Central espera a largo plazo o a lo que hemos visto en la última década. Y de eso, bueno, si ustedes quieren podemos conversar. Oye, Rafa, y a partir de eso que tú dices, decir de una mirada más moderada, para no decir pesimista, ¿no es cierto?, respecto de lo que el gobierno, el ministro de Hacienda en particular planteaba, ¿tú te sumas también a las expectativas que hay para el 2024 de crecimiento que planteó, que era sobre un 3%, creo que fue lo que dijo el ministro de Hacienda? Bueno, mira, han sido estos no meses, pero ni trimestres, han sido años, ¿no es cierto?, en los que la volatilidad, no solo por la pandemia, toda la discusión que se ha dado en Chile después del estallido, pero también en el mundo a propósito de los cambios tecnológicos y de, bueno, una serie de eventos que se han ido produciendo, la exacerbación, ¿no es cierto?, de regímenes que son populistas, que también, si Trump gana, el The Economist tenía un titular que era lapidario si gana Trump. Muy exagerado, yo no estaba habituado a leer titulares ¿no es cierto?, tan categóricos, por ejemplo, en términos de que la economía mundial se iba a ir básicamente a la basura. Esas miradas que están siendo un poco exageradas lo que hacen en realidad es reconocer que el mundo es uno en el cual en muchos lugares que tendían a ser estables, un cambio de gobierno puede hacer una diferencia muy, muy relevante en el corto plazo. Y entonces en ese contexto hacer proyecciones así inmediatas es difícil, y cuando uno ve lo que están esperando los expertos en Chile, incluidos los organismos internacionales y los que miran esto desde la industria privada, no sé, el mercado financiero, que depende mucho de si crecemos 0,2 o 0,5, y también desde los organismos internacionales que tienen una perspectiva más a mediano plazo, el rango va para este año 2024 en cualquier cosa entre 2 y 3, entre 1,8 y 3,2 incluso. Claro, no me extraña a mí que un gobierno tenga una mirada más bien optimista sobre lo que viene, porque venimos de menos y queremos ir a más.
Si estuviéramos con un problema inflacionario, estaríamos planteando en exceso desde el gobierno prudencia. Pero los organismos internacionales, el Banco Central en general, están esperando algo más cercano a 2,2, 2,3. Es verdad que las cifras de los últimos 2 o 3 meses han mostrado un escenario un poquito mejor en términos de actividad económica hacia adelante, pero nuevamente, si yo estuviera en la comodidad de una sala de clases, en donde no hay ningún tipo de responsabilidad pública, en donde tú lo que haces es mirar lo que te dicen los modelos, estas diferencias de 2, 3 o 4 décimas, la verdad es que técnicamente no son tales. Son como cuando en las encuestas uno dice un punto. ¿Es más que menos un punto o no? ¿Cuál es el intervalo de confianza? Eso es lo que estoy pensando. Y uno se da cuenta que las proyecciones que está haciendo el Banco Central podrían perfectamente terminar con un 2,5, un 2,8, un 2,3, y eso no cambia, creo yo, estructuralmente lo que está pasando con la economía chilena. Pero para cerrar y para responder tu pregunta, yo creo que hoy día los astros están alineados para que, dado lo que está pasando fuera y lo que ha pasado en Chile en los últimos 3 meses, el sesgo sea un poquito más al alza. Pero esa alza es, claro, 2,5, que es mucho mejor que 0, pero es mucho menos que el 4, por ejemplo, el que debería crecer una economía como Chile, dado su nivel de desarrollo. Ahora, Rafa, si miramos estas cifras en contexto, uno mira, por ejemplo, el crecimiento de Latinoamérica del año pasado, la región creció alrededor del 3%, y uno ve países vecinos como Colombia, Perú, que crecieron un poquito más del 2%, y Chile se ve que está rezagado en términos de tasa de crecimiento. Y ahí viene la discusión siguiente, que hay gente que dice, sí, pero nosotros tenemos un nivel de desarrollo más alto, entonces por rendimientos decrecientes vamos a crecer menos. Pero ahí queda la duda. Uno tiene la sensación, dada la política interna, la economía interna, que nos hemos quedado un poquitito con respecto a la región. O sea, uno ve el PIB per cápita ahora de países como Panamá, ya nos superó, Uruguay también viene súper bollante. ¿Tú tienes esa misma impresión que Chile un poco como que se ha quedado, se ha letargado el crecimiento del país? Totalmente, por eso hice el punto, para tratar de sacar un poco la discusión de la coyuntura política, que exacerba mucho los ánimos, más cuando estamos a puertas de elecciones. Exacto. Más allá de la opinión que puedo compartir sobre determinadas políticas en este gobierno y de lo difícil que está siendo imaginarse a largo plazo cuando hay un debate que es tan, ¿no es cierto?, que es tan intenso. Imagínense lo que es invertir a 10 años cuando uno no tiene mucha claridad con respecto, no a lo que va a pasar en 10 años más, que eso nunca se sabe, pero el próximo año. En términos de política pública, digo, estoy dejando fuera los choques externos. Dejando eso de lado, no cabe ninguna duda, por eso planteé el punto de 2015-2024, que esto ha sido una década perdida, y lo decía en términos relativos al resto de América Latina, pero también en términos absolutos, relativos a nosotros mismos. Ahí yo quiero hacer 2 comentarios. Primero, y esto la gente que no es del mundo de la macro no tiene por qué tener esto en la cabeza, un punto de crecimiento, más o menos, hace una diferencia pequeñísima en un mes, pero enorme en una década. Enorme en el larguísimo plazo. Si Argentina hubiese crecido durante todo el siglo XX, ustedes van a decir 100 años, bueno, pero imaginemos el país, ¿no es cierto?, avanzando seriamente y transformándose en uno de los principales economías del mundo en los próximos 30, 40, 50 años. En los países, en Europa hay programas de desarrollo estratégico a 50 años. Yo conozco, y estuve en el metro, conozco metros en el mundo que tienen planes estratégicos a 5, 10, 25 y 50 años. Entonces, no es un absurdo imaginarse a 50 años. Si Argentina hubiese crecido un punto más cada año durante el siglo XX, no que hubiese crecido siempre 1. Cuando cayó 6, hubiese caído solo 5, pero igual habría caído 5. Ese punto porcentual adicional le permitiría hoy día seguir siendo la 7ª economía en términos per cápita del mundo, que es lo que era en 1900 y es lo que es hoy día Alemania. Increíble. Entonces, Increíble. no se trata que Argentina debió haber crecido al 6% cuando estaba cayendo, no, un punto más por año. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la magia del exponencial. Algo elevado a es mucho más que algo sumado a. Ese es un primer punto. Y el segundo punto que quiero hacer cuando tratamos de contextualizar esto, por lo tanto, esta no es una discusión baladí, no es inocua, para nada. Y el segundo punto que quiero hacer es que, aunque este es un ejercicio más académico, uno tiene derecho a preguntarse, efectivamente una empresa grande no puede crecer o no puede esperar crecer sostenidamente lo que crece una empresa chica exitosa. Si yo planteé una startup y el año pasado vendí 2 y este año vendí 6, multipliqué por 3. Entonces eso efectivamente, ¿no es cierto?, es un 200% de crecimiento. Pero el punto es que, sin perjuicio de que las economías cuando van alcanzando el desarrollo tienden a converger a una tasa menor que cuando estaban haciendo bien las cosas, pero eran muy pobres, como lo que ha pasado con China,
Sin perjuicio de eso, nosotros sabemos dos cosas. Primero, que la historia, al menos del siglo después de la Segunda Guerra Mundial, es que las economías que están en el liderazgo, esas economías tienden a crecer al 3%. Y yo dije que Chile ha crecido, y per cápita saquémosle un punto de población, que debe ser menos, un 2,2% per cápita. Y yo dije que llevamos 10 años creciendo al 0,6%. Por lo tanto, esa es una primera señal de alerta, independientemente de lo que haya pasado con el precio del petróleo, con las lamentables guerras que todavía hay, con Argentina o con Panamá. 0,6%, sin perjuicio de que al mismo tiempo la historia dice que si fuéramos un país desarrollado y hubiésemos estado en el promedio histórico, debió haber sido 2%. Siendo que no somos desarrollados, la pregunta entonces, ¿cuánto deberíamos pedirle a Chile? Y yo no estoy diciendo que esta es la tasa a la cual debería crecer Chile en función de lo que tiene hoy, pero sí a la luz del promedio histórico. Las economías que estuvieron en el lugar que está Chile hoy en las últimas décadas fueron capaces de crecer, en lugar en términos relativos de la frontera, fueron capaces de crecer al 4% más o menos. Entonces, si Chile replicara, no lo hiciera mejor, pero tampoco peor, lo que han hecho todas las economías del mundo cuando estuvieron en el lugar que está Chile en términos per cápita, en comparación con el más rico, si Chile estuviera en el medio de esa nube de puntos, tendría que estar creciendo al 4%, 4,2%. Ahora, alguien me va a decir que el mundo cambió. Bueno, siempre el mundo cambia, pero ese es el número para tratar de anclar la conversación. Está Pedirle un perfecto. 7 me parece súper injusto, Sí. pero hay países Claro. que lo hicieron. Aceptar un 2, que es lo que el Banco Central está esperando para los próximos 10 años. Crecimiento Mm. potencial. Aceptar No, un 2 también es súper autocomplaciente. Tal Otro cual. extremo. No, qué Pero- interesante lo que tú dices, cómo aterrizas los números, Rafa, porque, bueno, hay esta gente que nos escucha también jóvenes, pero probablemente ninguno de ellos vivió esa década, ¿no es cierto?, o esos momentos anteriores, a 10 años atrás, ¿no es cierto?, cuando sí crecíamos a una tasa mucho más alta. O sea, yo recuerdo, y corrígeme por favor, corrígeme tú también, Juan, haber escuchado 5 o 6%, o sea, Sí. eran números... ¿Y qué países, por Bueno, ejemplo, fueron a perdona. la par de nosotros? Y Vero, que, pero- para mirarlos hoy. El 2010, la Sí. estimación de crecimiento, porque hay dos medidas, potencial o tendencial, una es a 5, la Ujú. otra a 10 años, del Banco Central para Chile, que hoy día están 2,1, lo que decía Juan, eso era 5% el 2010. Entonces el mismo Banco Central ha bajado, ¿no es cierto?, la expectativa a 10 años, sostenible sin generar inflación, a menos de la mitad. Solo un alcance que es coyuntural. Esto tiene efectos que, como dijo alguna vez Robert Lucas, este economista premio Nobel, padre de la macroeconomía moderna, cuando uno piensa en estas cosas en términos del efecto que tienen, por ejemplo, en pobreza y en el acceso a bienes para mejorar la prosperidad, es difícil pensar en otra cosa. Estoy parafraseándolo, pero y aplicándolo a una cosa un poco distinta. Él estaba hablando de desarrollo económico en general. Hay que recordar que crecimiento y eliminación de la pobreza son dos cosas que van, según el Banco Mundial, no según nosotros, un 90% de la mano. 90% de la reducción de pobreza en las últimas 5 décadas en el mundo está estadísticamente asociada a crecimiento económico. Osvaldo Larrañaga, profesor que dirigió la Escuela de Gobierno de la Católica harto tiempo, hasta hace un par de años atrás, él hizo la estimación para Chile en los 90 y le dio el mismo 90%. Entonces, esto es importante en términos de pobreza, y como dijo Rodrigo Valdés cuando era ministro de Hacienda, el crecimiento no es todo, pero sin crecimiento es muy poquito lo que se puede hacer, porque por ejemplo, recaudación tributaria del Estado, para poner las cosas en contexto, está totalmente asociada al crecimiento económico. La presidenta Bachelet con su reforma pretendía recaudar 3, recaudó 1,5, según las estimaciones que hizo Alejandro Mico en la Universidad de Chile, que era el subsecretario de Hacienda, ahora como académico, y la mayor parte de esa menor recaudación, una parte todavía no se entiende muy bien si tuvo que ver con que básicamente los impuestos estuvieron mal implementados, pero la mayor parte fue porque cayó la recaudación, porque cayó el crecimiento. Entonces, el crecimiento es algo súper, súper relevante y es el que va a explicar o no que seamos capaces al final de ¿Qué vivir en países, un mejor país. Rafa? Me quedé muy metida, perdona, Juan, pero ¿qué países lograron hacerlo bien? Como para mirar Bueno, también otros ejemplos. No, mira, a ver, yo me acuerdo que... A la par nuestra en ese momento, a eso con me Alex refiero. Galetovich, ¿cierto? Súper destacado economista para los que no lo conocieron, que falleció. Con Alex Galetovich en los 2000 hicimos 2 o 3 columnas, son columnas de opinión, que publicamos en aquel entonces, creo que en la tercera, en la que hacíamos la comparación de Chile con todos los países que podíamos encontrar, grupos de países, por tamaño, por región, por nivel de desarrollo, íbamos comparando lustros, periodos de 5 años, y Chile, en ese momento, en el año 2008, 2007, estaba básicamente varios puntos por encima
hasta el 2005 había estado desde el 90, que es el periodo exitoso, estoy agarrando el periodo oro de Claro, Chile, correcto, sí. porque una cosa es si tú estás creciendo más que tú mismo, pero otra cosa es cuando tú dices, bueno, estoy convergiendo porque me estoy desarrollando. Bueno, yo anclé el 4 como un número hoy día. En ese tiempo el Banco Central esperaba 5, 5,5. Pero cuando tú te empezás a comparar con todos, te das cuenta que tú versus todos, incluso países desarrollados, que ya llegaron a la frontera y que ahora dependen exclusivamente de seguir moviendo la frontera, ya no tienen mucho que copiar, mucho que adoptar, que no es fácil, pero que es más fácil que inventar. Si con respecto a todos estamos cayendo, esa caída absoluta te sugiere que en realidad eres tú, no el resto. ¿Ah? Es uno el que va contra el tránsito, no todos, como el chiste gallego. Entonces, hoy, efectivamente, cuando uno compara Chile con la región, se da cuenta que hay varios países que en los últimos 10 años, independientemente de su menor nivel de desarrollo, han sido capaces de crecer más que nosotros, lo que no es muy complicado porque, como dije, estuvimos creciendo el 0,6 per cápita. Habrá que ver si son capaces de mantener eso. Un caso, y a mí esto me alegra, porque nosotros dependemos no solo de nosotros mismos, dependemos de un contexto de que una sea región, Perú, obviamente. Colombia. Yo sé que hay muchas de estas cosas que están en entredicho, son países que tienen enormes desafíos, ojalá sostengan estas tasas, pero a mí me tocó cuando yo era regulador bancario, por ejemplo, ver lo que estaba pasando en Perú, en República Dominicana, y darme cuenta que ya en aquel entonces, a principios de los 2010, 2011 por ahí, Chile se estaba quedando atrás en una serie de cosas. Esto no es solo la macro y el crecimiento. En esos países, por ejemplo, las regulaciones financieras estaban mucho más modernizadas que acá. ¿Te das cuenta? O sea, estoy tratando para sacarlo esto solo del crecimiento. Yo me acuerdo, y no voy a dar nombres, pero es fácil de adivinar, de haber hablado con todos los ministros de Hacienda en los años 2000, porque a todos nos tocaba por diversas razones en un país tan chiquitito, y decir, oye, estuvimos trabajando esto y creemos que hay que hacer una reforma en esta dirección. Y ministros de Hacienda en la década del 2000, no ahora 2020, después del estallido, qué sé yo, te decían, ¿sabéis qué? Es verdad, pero están funcionando las cosas en Chile. Si no están rotas, ¿para qué las vamos a cambiar? Tengo miedo de entrar al Congreso y que salga algo mucho peor. Eso ya va a ocurrir en el 2004, 2005, 2006, con ministros de izquierda y derecha. Yo creo que Chile se empezó a quedar muy pegado a comienzos de la década del 2000 en una serie de desafíos que tenía que asumir desde la política pública. Y ya en el último tiempo, con el desorden mundial y local, la cosa además ha tenido efectos en inversión y qué sé yo. Entonces una combinación de productividad que se estancó porque no seguimos haciendo la modernización necesaria, nos quedamos pegados, y al mismo tiempo un desorden reciente que hace casi imposible imaginarse la Oye, recuperación. Rafa, vamos a tocar esos temas súper interesantes. Tenemos que hablar de productividad, de mercado laboral, pero quiero ahora pasar o introducir esos temas con datos sobre la mesa. Nosotros tenemos una sección en este programa que se llama Dato Mata Relato, y con la Vero vamos haciendo ahí un ping-pong de números, los ponemos sobre la mesa y después discutimos sobre ello. Así que, Vero, si te parece, Sí, perfecto. abrir los fuegos Estábamos tú. muy entretenidos en la conversación. Ya, mira, primera cifra, 2005. Es el año en que la productividad dejó de crecer en nuestro país. No lo había dicho Rafa recién. 3%. El crecimiento que tuvo Latinoamérica el año pasado en comparación con el crecimiento de Chile, que fue apenas un 0,2%. 12 años. El tiempo que puede tardar una planta desaladora en obtener todos sus permisos y empezar a operar. 1.300.000 y fracción. Es el sueldo líquido que tiene un trabajador en una gran empresa. ¿Y 820.000 y fracción? Sueldo líquido también promedio de un trabajador en una pyme. Esa es la realidad. Aquí, Rafa, estamos tocando hartos Está temas. todo conectado. Así es, está todo conectado. Tenemos mercado laboral, tenemos el tema de la permisología. Crecimiento que a su vez depende de productividad, que a Así su vez es. depende de que los mercados funcionen bien, que haya competencia, pero el Estado también sea capaz de asumir sus desafíos. Así es. etcétera. Y de esto me quiero colgar de una frase bien llamativa que fue de la ministra Jara, en que emplazó a los empresarios a pagar mejor. Nosotros analizamos harto esa frase acá, sentimos que hay un poquito de voluntarismo, porque como bien sabemos, todos queremos que a los trabajadores de Chile les paguen más, desde el trabajador que trabaja en una empresa unipersonal hasta el que trabaja en una empresa grande, pero los sueldos son el output, son la consecuencia de algo que va más allá, de la productividad, de las condiciones de mercado, de las condiciones de mercado laboral. Entonces, dado que tú eres el presidente, Rafa, de la Comisión Nacional de Productividad, ¿dónde ves que están los principales cuellos de botella en el mercado laboral que hacen que hoy en día efectivamente tengamos sueldos no tan altos para, por ejemplo, el costo de la vida en Chile que va al alza? Sí, a ver, dos cosas, se me va a olvidar la segunda, pero muy cortito, eso sí, para no extenderme en exceso. Lo primero, a mí cuando me tocó ser regulador bancario, siempre decía, mira, yo no creo en la autorregulación, o sea, es pega al regulador
imponer coercitivamente la regulación. Al mismo tiempo es pega al regulador estar rediseñando la regulación para que cumpla su objetivo público Claro, y es no una buena termine regulación. impidiendo que el mundo avance. Pero no sacrificando el bien público que está protegiendo. Y esa es la gracia y eso es lo que logran los países avanzados y a lo que tenemos que aspirar. Entonces yo no creía en la autorregulación, tampoco creo entonces en la buena onda de a nadie. No de los empresarios, de los trabajadores, de los profes de economía, del Estado, del burócrata, del funcionario internacional. No creo. Conozco gente muy buena onda y gente muy mala onda, pero no creo que podamos depender para alcanzar algo tan importante como la prosperidad de la buena onda de alguien. Es una irresponsabilidad y por lo tanto, en ese sentido, el llamado de cualquier autoridad, que alguien pague más o pague menos, creo yo que al final, más allá de que no hace daño, tampoco sirve para nada, digamos. Esta cuestión depende de que seamos capaces de crear un contexto que favorezca eso. Entonces, desde la perspectiva, vamos a ponerlo de la responsabilidad, si tú querés, del empresario, que no es más que del empresario, del mercado. El mercado tiene que ser competitivo. Si el mercado no es competitivo, no me cabe ninguna duda que hay rentas en exceso en muchos lugares, de dueños del capital versus el trabajador, por ponerlo así, de la empresa versus los proveedores, no cabe ninguna duda. Y competencia hasta que duela. La bandera de lucha del presidente de esta casa, ¿no? De Ignacio Briones, mientras fue ministro de Hacienda, y yo la comparto 384%. Competencia hasta que duela. Ese es un aspecto. Lamentablemente, quiero hablar después de una cosa más por el lado regulatorio, ahora la competencia no depende nuevamente de la buena onda, depende de que haya un contexto en el cual las empresas, por ejemplo, cuando nacen, agarren escala y desafíen a las más grandes. Cuando uno ve la distribución de empresas por tamaño en Chile, las empresas pequeñas están en una proporción parecida afuera. Las grandes están concentradas, pero afuera también están concentradas. ¿Hay más concentración? ¿Somos más chicos? Es un debate, pero la hay. Pero lo que de verdad falta son empresas en el medio. Claro. Eso muestra la distribución, porque no agarran escala. Entonces, ¿quién desafía a las empresas grandes? Como no las desafiamos, no se sienten obligadas a innovar. Como no se sienten obligadas a innovar, porque no quieren asumir el riesgo, porque innovar es riesgoso, entonces no generamos ese mecanismo que permite que, por ejemplo, la eficiencia crezca. Ya, ese es un aspecto. Y habrá que preguntarse si es un problema regulatorio, es un problema de tamaño, es un problema de desarrollo productivo, pero un segundo aspecto, y aquí lamentablemente estamos hablando de algo que no es, con esto no quiero ningunear lo que se hizo en los 90, pero aquí no hay balas de plata. Esto no es un banco central autónomo o una regla fiscal, que pueden ser súper complejos en sí mismos, pero es una política, estoy caricaturizando, que por sí sola puede hacer un cambio entre un antes y un después. Aquí lo que hay es un número súper relevante de cosas que son individualmente insignificantes, estoy exagerando, pero que en conjunto explican que no seamos Canadá. Entonces, cuando uno empieza en la agenda micro, es más difícil decir, pero no importa, claro. Competencia, quiero mencionar una que me importa mucho, y que tiene que ver también con esto de los salarios. Al final, si le hacemos caso a la teoría, que llevada a la práctica, en general los economistas de un lado y otro compartimos, y es que los salarios dependen de una manera muy, muy relevante del valor agregado que genera la hora trabajada, es decir, de la productividad, cifra que por lo demás no solo se ha estancado en Chile, sino que es algo así como un sexto de la que uno observa en Alemania en promedio. Si eso es así, la pregunta es cómo logramos que esa mano de obra, ese trabajo, esa hora, genere más valor agregado. Y un aspecto clave de eso es el conocimiento. Y el conocimiento no como esa carrera universitaria o incluso en un instituto profesional o CFT, sino que como un proceso de aprendizaje continuo en la vida. Y eso se llama capacitación. Y si hay una parte del sistema formativo que falla en Chile, según todos los diagnósticos, es el de capacitación. Entonces ahí yo también creo que hay un área en la cual hay que mirar súper en serio. Y educación formal también tiene mucho No, ritmo. el problema de educación es, claro. ¿no es cierto?, me agobia. Sí. Pero para no mencionar a todos los niveles, pero yo creo que nos ha faltado tener la capacidad de hacernos cargo de los desafíos que, por ejemplo, la Comisión Larrañaga, el 2011, que le entregó un informe al presidente Piñera en aquel entonces, al expresidente Piñera, hizo una serie de recomendaciones, la Comisión de Productividad lo vio el 2018 y estaban casi todas vigentes. Sí. Oye, yo perdón que meta la cuchara acá muy cortito, pero una anécdota a propósito de lo de capacitación. A mí me tocó trabajar en el CENSE y fuimos al norte a ver los proveedores de la minería. Y una empresa que se llama Finning, que es una empresa bien famosa que entrega servicios a la minería, tenía su propio centro de capacitación. Y ellos, independiente del centro de que llegaran los chiquillos, si fuera el DUOC o el INACAP o lo que sea,
ellos decían no me sirve, Ah, porque era malo. porque era malo. Y ellos eso tenían su se propio pasaban centro. 1 o 2 años capacitando en sus propias empresas, con todo el costo, con toda la ineficiencia que tiene eso, pero era más rentable para ellos hacer eso versus confiar en las capacidades que traían ellos del sistema de capacitación. A propósito, Rafa, de lo Tú, que Juan, decís, sabes mucho más que yo de esto, pero déjame mencionar un par de bullets, solo los títulos, que yo tengo en la cabeza del informe que hicimos nosotros y lo que me ha tocado leer, que yo creo que hay acuerdo. Es la pertinencia de lo que se aprende para el mercado laboral, que no es algo estático que se define una vez y nunca más. Hoy día es más difícil que antes porque no sabemos muy bien los contenidos. Qué importante es la flexibilidad, qué importante que el proceso sea uno que permita estar siendo reoptimizado todo el rato. Claro. Ya. Entonces, uno, la pertinencia. Después, una cosa súper concreta. Tengo entendido que hasta el día de hoy sigue siendo cierto que las platas por las franquicias, las platas por Sense, la evaluación que se hace es contra el número de horas de asistencia. así es. O sea, yo he estado, bueno, pues yo soy un mal ejemplo, pero yo estoy muchas veces, la mayoría del tiempo, sentado en un lugar y lo que me llegó no es necesariamente lo que yo entendí, recibí y puedo aprovechar. No es hora asistida, es que se aprendió. Entonces, ¿qué aprendemos y para qué sirve? Esas dos cosas que son, por definición, el 99,9% del proceso de formación, en el caso de una persona que está en el mercado laboral, ninguna de las dos está bien diseñada o bien asumida en Chile. Así es. Es difícil así tener un buen Así es. sistema de capacitación. Oye, Rafa, y a propósito Y de se esto... gasta plata, perdona. ¿Por Sí, qué? como Porque 300 muchas millones. veces uno dice, esta cuestión es un problema de plata. Ahora, yo no quiero hablar como los ministros de Hacienda que siempre quieren bajar la plata. Hay muchas reformas que hay que aumentar un poquito la plata, aumentarla un poquito, por ejemplo, en el sector salud, a pesar de todo lo que se gasta, para que la productividad se multiplique por 6. Vale la pena. No todo es bajar la plata. Pero en este caso particular, yo he conversado con los expertos y me dicen, aquí el problema no es de plata. Aquí plata ha habido, pero se ha usado mal. Oye, Rafa, bueno, tenemos desafío en el mercado laboral. Hay mucha gente, Vero, y nosotros hemos comentado esto acá en Horizontal, y yo creo que gran parte del gobierno cree en esta postura, que hay que diversificar la matriz productiva, ¿no es cierto? O sea, que tenemos que alejarnos del cobre, ahora eventualmente del litio, y darle más valor agregado a nuestros productos y a nuestras exportaciones, un poco imitando lo que hicieron los países asiáticos en su minuto. Y esto es un tema de harto debate. Premio Nobel el que la responda. Esa pregunta. Premio Nobel, claro. Claro, se tal lo va cual. a llevar, se lo va a llevar. O sea, es un debate a nivel académico en Harvard, Así en es. Oxford. Y desata a nivel pasiones. política Y en pública horizontal. todo el Y mundo. desata, Sí, y en horizontal. tal cual, y desata pasiones porque hay Sí. gente que te dice, oye, aquí el Estado no puede decir qué cosas tiene que producir el mercado, tenemos que dejar que el mercado opere, y si somos buenos sacando cobre, tenemos que seguir ahí. En tu experiencia, Rafa, ¿has visto, para no irnos a los extremos, has visto casos híbridos en que efectivamente el Estado pueda tener un rol que no sea necesariamente tan voluntarista o tan protagónico, pero que sí ayude al mercado a desarrollarse en ciertas áreas que hoy en día no Aquí es no donde existen? nos pega en contra ser liberal. A propósito de esta casa. En un sentido clásico, en términos de que es re fácil desde el populismo hablar con certeza, encontrar enemigos y proponer soluciones fáciles. Sobre todo en años de elecciones. Muy buen punto. Y que me reten los que lo aman, y lo digo con cariño y para que nos riamos un poco. Acabo de definir lo que muchos consideran es la manera de hacer política pública de Donald Trump. Pero se van a enojar mucho, ¿por qué? Pero provoquemos un poquito, si no somos capaces de debatir. Y eso Tal con cual, esa es la idea. respecto a lo que democráticamente uno de los países más importantes del mundo decida en los próximos meses, durante la elección gringa. Pero ahí está, ¿no es cierto? Eso es lo que mata el liberalismo. No tenemos la certeza del populismo. No somos capaces de encontrar, porque al final uno está lleno, porque estas cosas no tienen una respuesta única, eso es lo que estoy tratando de decir. No es tan fácil encontrar al enemigo, porque como las cosas son más complejas, tienen distintas características, ¿no es cierto? Y las soluciones no son fáciles. Los tres temas que mencioné antes, das vuelta. Déjame, por tanto, dar una respuesta que es un poquito fome, pero para provocar un poquito. Primero, efectivamente no sabemos cómo hicieron los tigres asiáticos. Yo creo que el que diga que esta es la ecuación que demuestra que estos tipos multiplicaron por, no crecieron al 5, al 4, al 5, al 6, crecieron tampoco al 7 como Chile en su periodo, sino que al casi 9 durante 30 y tantos años, pasaron a ser economías muy pobres. Corea del Norte, Corea del Sur, 1950, $500 de aquel entonces, $1.000 de hoy. Corea del Sur, más de casi $60.000. Eso que es mucho más que lo que nuestro país y cualquier otro en la región ha logrado en sus mejores momentos. No te puedo decir que es porque es un conjunto de cosas en otro contexto, pero sí que sabemos, yo creo.
Yo creo que hay gente inteligente, muy inteligente, que está totalmente... O sea, yo creo que está mal planteada la pregunta o el debate cuando uno lo pone como una tensión entre seguir explotando el cobre o como una no decisión explotar binaria. el cobre, no, claro, dicotómica, como si fuéramos abogados, con cariño para los abogados, culpable e inocente. Esta cuestión lamentablemente está en el centro. Ahora, la pregunta no es lo mismo que esté más cargadito para acá que para acá. Bueno, por eso hay debate. Pero la gracia es seguir aprovechando ese regalo que tenemos de la naturaleza que es el cobre, respetando el medio ambiente, un enorme desafío. Los principales yacimientos están cerca de Santiago, a 8 o 9 millones de personas, un súper desafío a propósito de permisología, de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Explotar los recursos naturales, pero de manera sustentable y respetando la tierra para nuestros descendientes, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos a seguir explotando el cobre. Sería un absurdo dejarlo botado, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, uno esperaría que se vayan desarrollando una serie de actividades que no solo giran en torno al cobre, sino que también en sectores y lugares en los cuales no ha habido actividad relevante. Entonces ahí a mí me gusta decir lo siguiente, cuando uno ve a Chile hoy, y esto lo digo en dos líneas, Chile está justo en la mitad del camino del desarrollo, lo separan $20.000 de los más pobres y 20.000 de los más ricos, percentil 10 y 90, Chile está en la mitad, en ese sentido. $20.000 de Ghana, $20.000 de Alemania en términos de qué paridad. Ejemplificador. Estamos justo en la mitad. La primera mitad fue cuantitativa, fue de cobertura, fue de cantidad. La segunda mitad es calidad. Siempre va a haber desafíos de cobertura y ya no podemos decir, oye, es que estamos metiendo más cabros al colegio, oye, es que hay más hospital. Sí, pero la lista de espera, la probabilidad que ya, y que están aprendiendo y qué sé yo. Entonces aquí pasa algo parecido, es productividad lo que viene ahora. Entonces, en ese contexto la pregunta es, Chile fue capaz, y esto no es una crítica, de crecer mucho gracias al esfuerzo y exitoso comportamiento de unas pocas empresas, estoy exagerando, en unos pocos sectores, en unos pocos lugares o pocas regiones. Y efectivamente las economías avanzadas son más complejas, tienen más sectores, más regiones y más empresas trabajando. Y yo creo que la política pública tiene que avanzar en esa dirección. ¿Significa eso que vamos a dejar de explotar el cobre y vamos a darle subsidio a los productores de auto para que hagan camionetas en Arica, como lo hacíamos en los años 60? La experiencia muestra que eso es un rotundo no, porque la plata se termina perdiendo y después de que la plata sale, eso no sigue. Entonces, hay discursos más sofisticados hoy día. Rafa, Lo que hizo, el ministro Céspedes, sí. no elegimos los sectores, ya los elegimos, tenemos la cosa eólica, tenemos la cosa solar, veamos si hay posibilidades de, con el apoyo del Banco Mundial y la experiencia de otros, ir poniendo plata ahí, pero al mismo tiempo dejando que el otro se desarrolle. Hay que hacer todas estas cosas al mismo tiempo, creo yo. Perfecto. No, a propósito de lo que tú decías, de productividad, de eficiencia también, ¿no es cierto?, de diversificar lo que hoy tenemos. Yo no puedo evitar preguntarle por Huachipato. O sea, estuvimos toda la semana pasada escuchando Huachipato. ¿Cuál es tu opinión? Tengo dos opiniones. Una va a ser externa, la otra es propia. Con respecto a dos cosas distintas. La externa es la más complicada. Una es la oficial y otra es la extraoficial. La externa es la más complicada y por lo tanto no es mía. Leí a Claudio Agostini, en quien confío, no es porque tenga siempre la razón, que sabe estos temas, que ha estado mirando la evidencia y que dijo, lo siento, esta es una empresa que en el mundo actual no da nomás. Yo no soy McKinsey, no he hecho el análisis de si no da porque alguna persona en la gerencia no hizo la pega, como corresponde, la vida es así. No, aquí hay un montón de evidencia que sugiere que las ventajas, ¿no es cierto?, competitivas y comparativas más estructurales de esta empresa en Chile no permiten que hoy día sea ya. Esa es una primera cosa y además me gustaría agregar a eso que hay una institucionalidad en Chile que está diseñada La Comisión Antidistorsión. para evaluar estas cosas. Tal cual. Y yo no puedo pasar por encima. Ahora, dicho eso. Esa era la respuesta oficial. Y que yo tomo como un dato la causa complementada por algo que es de sentido común, porque soy una persona que está metida en estos temas, que esta cuestión no debe ser la decisión arbitraria de una persona. Ya. Y no importa, porque en Chile no es necesario que sea así, porque tenemos la institucionalidad para que no sea así. Seguro que si yo la evaluara durante 3 meses, pensaría en cosas para mejorar, pero mejoremos eso. Pero no significa que ya. Esa es la primera cosa. Y ahí son 4 programas para hablar de por qué no tenemos que salvar a empresas que no son capaces de sobrevivir en el tiempo. Acuérdense que lamentablemente la economía sobre 2 cosas, estoy mirando la cámara, sobre escasez e incentivos. Le sale lo profesor ahí. Cuidado, que la escasez obliga a que los recursos que se usan ahí no se usen en otra parte y los incentivos significan que si yo los premio acá, no habiendo cumplido con lo que tenían que hacer, lo que estoy haciendo es dar un incentivo para que otros pidan lo mismo, digamos, y eso después no lo tienen como parar. Ya,
Pero ahora viene un segundo comentario final, que es más de con las patas en el suelo, imaginándome lo que hace una autoridad cuando tiene que tomar decisiones políticas. Que yo, Esa es la respuesta que quiero. bueno, yo creo que ahí hay un problema en cómo los economistas no hemos planteado ante la política pública. Porque, y me voy a salir de Huachipato, los economistas decimos, estamos acá, punto 1, y queremos llegar allá, que lo llamamos estado estacionario, largo plazo, lo que sea. Régimen, en el mundo de la gestión dicen en régimen. Pero entre medio hay algo que se llama transición. Entonces decimos, abramos la economía, está la economía cerrada, la abrimos y cuando esté abierta, este país va a ser mucho mejor en 300.000 dimensiones. Y la mayoría de ellas, si no todas, para los consumidores. Pero ¿qué pasa en el medio? En el medio hay costos de transacción, hay gente que llevaba 40 años trabajando en una mina de carbón y de la noche a la mañana a los 60 años le dicen, oye, pues si el mundo cambió, tienes que estudiar inteligencia artificial. Hay una familia que... Entonces, hay una ciudad completa. Entonces tú no puedes dejar a la mano invisible el proceso y pedirle a la gente que con sus propias uñas, en todo contexto, trate de conseguir parte de esa ganancia que sabemos objetivamente que va a existir. Y ahí yo creo que la política pública tiene un rol agarrando parte de esa ganancia y redistribuyéndola para que esa transición sea más suave para aquellos que pierden con esto, porque hay personas que pierden. Sí. Y yo alguna vez escribí una columna que la llamé comprar el desarrollo. Suena feo, comprar el desarrollo, que usemos parte de esa plata para que esos grupos de interés que yo haría lo mismo, están tratando de bloquear estas reformas, para que nos dejen hacerlas. Claro, entonces el politics de acá no sí. es fácil, hay teoría de juego, hay mil cosas más, pero... Pero en ese sentido, claro, pareciera mucho más razonable que el gobierno se la jugara por ir a apoyar esos eventuales pérdidas de empleo a esos trabajadores Hay que van a quedar identificarlos muy bien, antes que juntarse con las mineras a decirle, capacitarlos. oiga, cómprenle el acero Yo le tengo miedo a esa reconversión, a Huachipato. eso sí, de Oye, trabajadores. yo no quiero ser el latero que va Sí, poniendo los tiempos, eres el chacal de la trompeta. pero me ha tocado jugar ese rol en este capítulo. Y quiero pasar a nuestra última sección, porque el tiempo se nos acaba. Verdad. Sí, tal Por cual. la boca muere el pez. Por la boca muere el Esa pez. es la buena. Por la boca muere el pez. Así que, Vero, por favor, No, te doy por el favor. honor de Bueno, ya. Vaya. explicarla y dar a conocer nuestra cita. Bueno, como decía Juan, esta es una de las secciones importantes de nuestro programa. Por la boca muere el pez ha tenido éxito y tratamos de buscar una frase célebre. Esta es la que consigue los auspiciadores. Claro. Todo lo anterior. Mira, O la que espanta a los auspiciadores. No sé si va a conseguir auspiciadores, pero el presidente Boric llamó, ¿no es cierto?, esta semana a abandonar la soberbia paternalista y en ese contexto sostuvo más Narbona, menos Craig. ¿Qué opinas de eso, Rafa? Ah, pero si la ministra vocera dijo que... Y no nadie, sabía. y que nadie no dio... sabía y que había que preguntar al No presidente sabía. que Y nadie dio para sabe contradecir todavía. sus palabras. No, La- el ministro Hacienda tampoco sabía. La única... Ay, yo sé. No, a mí me llamó ayer de la tarde y me explicó. No, yo la tampoco única sé. persona que sabe o que ha interpretaciones. dado una interpretación es la inteligencia artificial. Sí, hay Ustedes una- saben. ¿En La serio? inteligencia- La inteligencia artificial planteaba que esto era una frase de política que se usaba en el siglo XIX para Ah, pero decir qué bonito. más tradición y menos innovación. Ya, yo me pero atrevo a pensar todavía- que el presidente, con todo respeto, no tuvo eso en mente cuando se Presidente- tiró la el Bueno, frase. presidente es un gran lector. No, todavía yo no más. dudo de eso, lo he visto Mm. leyendo mucho. Sí, Tal cual. no, O sea, le el interesa la debate, historia, el debate yo sé. está, pero yendo un poco al tema de fondo, Pero que Rafa. si fuera así, perdona, ya lo hubiera aclarado. O sea, no quiero poner la nota Sí, picante, pero si fuera probablemente. como tú dices, eso ya... Bueno, O sea, el Perdón, debate ya sería sigue respuesta, abierto. ya sería respuesta, claro. Oye, pero yendo al tema de fondo, Rafa, y a ver si hay una reflexión tuya acerca de esto. Nosotros aquí en Horizontal creemos que este tipo de frase, sobre todo también el tema de paternalismo, de empresarial, no le hacen bien a algo muy importante en las sociedades modernas, que es la confianza. Y esto, recordemos que el gobierno tiene reformas importantes, como la reforma de pensiones, reforma tributaria, y eso se tiene que hacer en conjunto con todos los actores, y este tipo de frase creo que no ayuda a la confianza. No sé, nosotros un poco lo vemos por ahí. No sé si tú tienes alguna interpretación o... 100% de acuerdo que la confianza es una parte importante de lo que se necesita en una economía de mercado para que la cuestión funcione. Y la confianza en el mercado. Por eso la colusión es quizás el peor de los males. Desde el mundo privado para poner las responsabilidades, ¿no es cierto? No solo en el Estado. Así es. Porque, por justo. Dios, no Sí. solo se están indebidamente apropiando de plata que no es propia, que no deberían, sino que dañan la confianza en el mercado. Y eso sí que es costoso. ¿Ah? También la confianza Así en es. el Estado. Por eso el Estado tiene que modernizarse, porque cuando el Estado, por ejemplo, a través de los permisos,
castiga en exceso un determinado tipo de empresa o genera la percepción en el regulado que lo que se está haciendo es arbitrario, se pierde la confianza en el Estado. Y aquí sí que hay literatura. Los países en los que la confianza en el Estado es menor, de manera sistemática, son países en los que la política pública sale mucho más cara. Conseguir el mismo objetivo requiere mucho más recursos porque hay que estar permanentemente dando explicaciones. Y eso es algo que uno no quiere. Uno quiere que la política pública esté concentrada en lo que busca lograr y no en estar tratando de... Bueno, o sea, es muy difícil recaudar en Argentina porque se perdió por completo la confianza en que esa plata va a tener un uso de política pública adecuado para el bien común. En Chile es más fácil recaudar. Ahora, ojo que Y en la todas discusión partes del tributaria mundo- ha llegado a ese tema. O sea, No, mucha no, gente pero- ha dicho, ¿para pero qué que- más plata al Estado si la van a No, y gastar está mal? bien que esté ahí porque el escrutinio, la accountability son fundamentales también. Porque esta cosa no es blanco-negro, como decíamos antes, no es 1-0, no es dicotómico, ya. Pero acá es más posible que cuando hay una reforma tributaria se recaude que en Argentina. Y eso tiene un daño brutal. Ya, esa es una primera cosa. Así que sí, a mí me parece que la confianza es muy importante. Ahora, también hay que recordar que la política en general, al final, lo que hace en la democracia es que son grupos de interés. Interés, cuando digo interés, esto no es peyorativo. No tiene que ver con que yo me quiero llevar plata para la casa, para poder consumir en exceso. Tiene que ver con que yo estoy defendiendo determinados intereses nomás. El colegio de profesores, el colegio médico, a propósito de la ex ministra Interior, la Universidad de Chile, donde yo trabajo, somos, de alguna manera, institucionalmente grupos de interés en determinados contextos. Y en esa realidad, los distintos actores tratan de... hay una negociación permanente, la cosa no es tan de mercado competitivo donde cada uno... Y por lo tanto la autoridad en general le está dando mensajes al empresariado, el empresariado le da mensajes a la autoridad, y a mí eso no me genera tanto dolor de guata. Yo lo encuentro simpático, anecdótico, pero más por un pisco sour el sábado en la tarde. O sea, no te genera incertidumbre. ¿Tú no crees que esa sea la consecuencia? No, yo creo que esto ha sido entretenido, porque se juega un poco con la cosa media lúdica, se sabe si es esto o lo otro, pero a mí me preocupan más otras señales que puede dar una autoridad cuando de repente, ¿no es cierto?, implementa políticas que al final del día sí ensucian mucho más el debate o sabemos que pueden tener efectos a largo plazo, que si en algún determinado momento una autoridad dice algo que puede terminar siendo un chascarro o algo que puede ser mal interpretado por alguien. Yo espero que los cueros estén más gruesos a esta altura del partido como para que estemos más enfocados en seguir haciendo la pega que cada uno quiere hacer para hacer las cosas lo mejor posible. Altura de mira, Rafa, bien. Sí, bien. Yo voy a confesar que a mí me molestó, pero más que la frase fue lo anterior, lo de abandonar la soberbia. Eso me molestó más, ese llamado me molestó mucho más que la frase. La verdad es que la frase es como anecdótico, pero bueno. Yo antes, mira, cuando yo era joven como tú, era súper sensible. Ay, gracias. Y Repítelo, ahora- esa parte no ahora, se escuchó. Cuando era joven como tú, era súper sensible. Pero sabes que ahora yo estoy un poquito más... Chato. Ahora estos son 28 años de terapia, si no es fácil, ni barato. Oye, bueno, vamos cerrando. Apelando a esos 28 años de terapia, Rafa, y a toda tu experiencia, no queremos irnos sin antes que nos puedas recomendar algún libro, alguna película, alguna serie, no necesariamente economía, sino Sí. algo entretenido para nuestros auditores que nos siguen y seguro van a estar atentos a tu Dos cosas que recomendación. menciono. Ninguna no esperan algo muy especial. Uno, lo que estaba leyendo ahora cuando venía en el metro, que lo tengo ahí, que se llama Liberalismo y el descontento, de Francis Fukuyama. Es del 2022, elegido por algunos de estos diarios importantes gringos como el mejor libro del año en su categoría. Fukuyama ha sido muy criticado, caricaturizado por una notable obra que escribió a principios de los 90, que era El fin de la historia, en el que la democracia representativa, liberal, con mercado, había ganado. Algo que hoy día claramente él mismo dice, nunca quise decir, y si lo quiso decir, so what, como diría un gringo. Eso es pensar, es ir avanzando, aprendiendo. Yo prefiero opiniones, aunque terminen siendo equivocadas 20 años después. Este libro es una mirada por qué el liberalismo hoy día es una mala palabra. Está súper entretenido porque venía leyendo el cómo desde la derecha e izquierda le pegan. Y algunas de las cosas que dije acá, las dije porque las venía pensando porque las leí en el metro. Ya. Entonces, al que quiera aprender sobre el liberalismo, por una pluma especial, del mejor tal vez politólogo académico gringo de las últimas décadas, yo recomiendo con los ojos cerrados este libro, Liberalismo y su descontento, de Francis Fukuyama, 2022. Película, yo voy harto al cine, pero vi una película que no tiene buena crítica, tampoco pésima, en IMDb, estoy diciendo la usan, pero que encontré que es el tipo de película que para ir a ver un jueves en la tarde al cine vale la pena.
está lleno de películas buenas los últimos 3 meses, ¿no es cierto? El Día Perfecto, Sí. Perfect Days. Además que va menos gente al pero cine ahora. Vidas Pasadas, no sé si vieron todas estas películas asiáticas, la coreana americana, la japonesa, qué sé yo, ya. Está lleno de películas así buenas, que son más contemplativas, esta cosa más, ¿no es cierto?, europea, asiática, en Estados Unidos. Me gusta esa combinación. Romanticonas, bien más profundas, pero no con dolor de cabeza. Pero vi una que tiene algo de eso, pero es más pop. Hace 3, 4 días atrás en el cine, me da pena, pero éramos 2 personas en el cine, yo y la persona con la que fui. Lo mi que acabo pareja. de decir, va mucho menos gente Que se al llama cine. El Corsage, que es sobre la reina, la institutriz Elizabeth o Isabel, que le decían Sisi, 1850, 60, en Austria. Viena, es la emperatriz de Baviera, que era una mujer para la época considerada la mujer más linda, 1,72 m, leí después. ¿Ah? Es una película que está hecha con música moderna. Parece un poquito como si fuera una película de la Sofía Coppola, esta cosa así que te trae como con imagen, una fotografía preciosa, ambientada en estos castillos en el mundo de Baviera, como digo, de Viena, pero ella, y aquí viene el punto, era una persona, con esto cierro, llena de privilegios. Su marido, el emperador, llena de privilegios, pero con 0 poder. Y sometida a un escrutinio permanente porque en la película ella cumple 40 años y ahora ya no es tan joven y se degradó y solo se va a seguir degradando y ya tiene que nunca pesar más de 50 kilos a pesar de medir 1,72 m y tiene que tener una cintura de 47 centímetros. Por eso Corsage Claro. es el nombre y cómo ella va luchando mentalmente con todas estas Oye, cosas, me dio pena. pero al mismo tiempo de manera lúdica. Es que tiene una cosa bien bonita, pero es bien triste al mismo tiempo. La encontré súper actual, pero con música moderna que me encantó. Busqué el soundtrack. sonora. Yo la recomiendo, aunque no es una gran película, yo la disfruté mucho. Notable, Rafa, notable. Con esas grandes recomendaciones de película y de libro, así que nos fuimos con tarea Doble, para doble. la casa los liberales. Vamos Sí. a tener que leer a Fukuyama. Rafa, agradecerte tu tiempo. La Vero, disposición, por supuesto, el Rafa siempre ahí, cuando uno lo llama, siempre dispuesto. Muchas gracias, así Rafael. es, así es. por Una estar conversa hoy. muy entretenida. Bueno, y nos despedimos de todos nuestros auditores y hasta la próxima. Eso, hasta la próxima. Chao, gracias.